Razonamiento deductivo. ¿Vale? El tema anterior era inductivo. El primer tema 2 fue de los dos, una presentación, una parte de una, por eso es bueno encajarlo, bueno, un poco con el tema 2, el tema 3 no. Y el próximo día hablaremos de la PEC, que va sobre el tema 2, el razonamiento, pues el próximo día se habla del proposicional, el condicional, sigue siendo razonamiento deductivo. Y eso es deductivo. Ahora es deductivo. Vamos a hacer dos premisas y una conclusión. No nos vamos a salir de esa. Premisa mayor que tiene el término medio y el predicado de la conclusión. La mayor el predicado. La menor es la que contiene el sujeto. Por ejemplo, todos los A son B. Por ejemplo, ¿no? Todos los hombres prudentes evitan el tabaco. Nosotros vamos a hacer, ahora está esta explicación, esta diferencia entre relacionamiento silogismo categórico. Todos los hombres, como dije, prudentes evitan el tabaco. El término B es evitan el tabaco. Es el término medio, es el que vamos a conectar con el sujeto y con el predicado. La premisa mayor contiene el predicado que hacen, evitan el tabaco. Siguiente premisa, todos los médicos, es el sujeto, son hombres prudentes. Luego la conclusión, todos los médicos, el predicado, evitan el tabaco. Vamos a hacer esto. Vamos a ver cómo se mide, la forma, la figura y luego los errores que cometen los sujetos. Pues lógico, o sea, en cuanto me lo compliques un poco más, yo mismo no sé decir qué era. ¿Esto es verdad? ¿Esto es mentira? La verdad, sobre todo miraremos los errores, las hipótesis sobre errores. No son tanto teorías como teorías sobre por qué la gente comete errores. Cómo lo cometen los errores. Entonces, aquí viene la explicación esta de dos premisas y una conclusión, que se conectan a través del término medio. Se contiene el predicado. La segunda premisa contiene el sujeto y luego hallemos una conclusión donde unimos el sujeto con el predicado. La segunda premisa con la primera. Si nos acordamos de esto, si nos mantenemos con este esquema, no hay pérdida, porque luego vamos a hablar de los errores, de la atmósfera, etcétera, ¿no? Es el mismo ejemplo. Todos los hombres prudentes utilizan el tabaco menos yo, y no debo ser prudente. Mi médico. Pero claro, así, en todos los A son B, es lo que decíamos. Luego hay unas que dicen, bueno, es que son más fáciles cuando le das contenido. Claro, es que hablamos sobre algo, no hablamos con números y letras. Siempre hablas sobre algo. ¿Vale? Y las vamos a definir así, por los silogismos categóricos. Categóricos porque vamos a ir a decir, todo esto es, todo esto hace. En lo transitivo no. Fulanito es más alto que menganito. Entonces va a haber una transición. Esa es la única diferencia de conceptos que tenéis claro. Hasta medio tema no vamos a pasar al transitivo. Nos vamos a quedar aquí con el categórico. Cantidad, todos o particular, algunos. Polaridad, en positivo, afirmativa o en negativo. Esas 4 tipos de proposiciones, ¿no? Que se tiene en cuenta el término medio y existen 4 posiciones para el término medio. B. Aquí tenemos todos la primera premisa, B, todos los B son A. Segunda premisa, todos los C son B. Y tercera premisa, los C son A. O sea, es lo mismo, el mismo esquemilla. Hay 4 figuras. ¿Y los otros son lo mismo? ¿Cómo? ¿Qué? Espera, los otros te lo traduzco. Sí. Todos los A son B. Sí. Todos los hombres prudentes evitan el tabaco. Los médicos evitamos el tabaco. Luego, todos los C somos hombres prudentes. Dale contenido, verás cómo lo entiendes. Ya, no. No, y todos los que evitan el tabaco son hombres prudentes, en la tercera. Si le hemos dado el mismo nombre, ahora lo decimos así. ¿Entiendes? Solo hay estas 4 figuras. Por el contenido,
Pero ves, te digo, si le damos B, hombres prudentes, o A, hombres prudentes, B, evitan el tabaco, C, médicos, ya tenemos. Tenemos que juntar estas tres cosas. Podemos decir primero los médicos o primero los hombres prudentes, me da igual. Pero tú coges los mismos tres, este mismo ejemplo, y lo vas trasladando para un lado para el otro y ves que tienes. Y ya está. O sea, si es que en realidad, no sé por qué dedican tanta investigación a esto, es que no lo entiendo. Vale. Y 4 tipos de enunciados por cada una de las premisas, la conclusión de los 4 tipos de figuras es igual a 256 y de este total solo son válidos 24. Esta A, esta I, esta E y esta O es esto. A, universal afirmativa, E, universal negativa, I, particular afirmativa, O, particular negativa. Es eso. Hombre, yo me lo he leído un poco. Pero entiendes, es eso. No voy a decir, universal afirmativa, tal. O sea, quiero decir que es un poco, no os van a quiero a preguntar esto, ¿no? No sé. Yo no sé lo que van a preguntar, porque yo también... Pero entonces, ¿por qué solamente son 24 válidos? ¿El otro es absurdo? Pues, solo son válidas 24 de los 300 y pico, solo son válidas, de este total, solo los siguientes 24 silogismos categóricos, si dices universal afirmativa, la primera premisa, la segunda premisa y la tercera premisa, correcto. Universal afirmativa, universal negativa, particular negativa, particular negativa. Sí, eso dicen ellos. Yo no lo he comprobado una por una. Yo no lo he comprobado. Cualquier día os ponen una PEC de esto y hay que comprobarlo. Con todos los marcianos quieren la paz en el mundo, por ejemplo. Yo soy marciano, luego quiero la paz en el mundo. Por ejemplo, dale contenido. O sea, la única forma de que esto no te atasque las neuronas, o sea, esto no lo puedes estudiar con... No. Si no le das un poco de contenido, a los 10 minutos te duele la cabeza o te estás tomando un Alka-Seltzer o algo así. O has puesto la tele. Da igual. Porque te has aburrido y no te ha llevado a ningún sitio. Si no le das sentido, ¿no? Entonces, bueno, conclusiones fuertes y débiles. ¿Qué considera que una conclusión válida es débil? Si se obtiene una conclusión particular cuando se permite una conclusión universal. Es decir, la conclusión es que algunos médicos son razonables y podemos llegar a la conclusión de que todos los médicos son razonables, hemos llegado a una conclusión débil. ¿Entiendes? Un poco en ese juego entre las universales, afirmativas, particulares, positivas y negativas. Seguimos con lo mismo. No nos hemos movido una micra. Ya os digo, no vamos a salir de aquí hasta medio tema y dije que iba a una por minuto y ya me he retrasado un cuarto de hora. Así que, pues, siempre se considera la segunda premisa según Johnson Lear. Johnson Lear es el que más sale, es el que más ha trabajado aquí. Ha hecho el modelo de los modelos mentales, viendo por qué se equivoca la gente, etcétera, ¿no? La teoría de los modelos mentales, que no es nada más que qué modelo te haces tú cuando te ponen esas 3 premisas. Seguimos sin salir, si no hay campo, no hay dónde escapar. Os decía que la segunda premisa del silogismo como sujeto de la conclusión, digamos, estudiándose conclusiones en doble sentido. O todos los médicos son hombres prudentes, o todos los hombres prudentes son médicos. ACCA. Tiene un poco que ver con eso, ¿no? Número de silogismos. Bueno, ¿a qué nos hemos dedicado? Sí, todo eso está muy bien. ¿A qué se ha dedicado el estudio de esto, ¿no? A cómo influye el modo y la figura y el contenido. Aspectos estructurales, modo y figura, y de contenido en el rendimiento de los sujetos. El rendimiento de los sujetos es variable. Pero claro, si le das sin contenido y luego le pones contenido, el rendimiento aumenta, ¿no? Y el modo y la figura, pues depende. Ya veremos, si son en negativo nos cuesta más, etcétera, ¿no?
todos los médicos no evitan el tabaco, etcétera, ¿no? O sea, puede haber ejemplos con los cuatro, las estructurales y de contenido. Entonces ya vamos a ver por qué se equivoca la gente. La hipótesis de la atmósfera es de la premisa, la atmósfera. Tendencia de los sujetos a que se guiaban por la estructura del organismo. Cuando las dos premisas eran universales, todos los no sé qué son no sé cuántos, y se tendía a escoger la conclusión universal. Y si cuando eran afirmativas, conclusión es un aspecto estructural, pues del modo, de la figura, de la estructura del silogismo, ¿no? Creaba lo que describieron los autores como una atmósfera que inducía a elegir una conclusión de ese tipo. La atmósfera que lleva a la conclusión. Y solo explica la tendencia al error. No es una teoría sobre cómo razonamos con estos conceptos. Es una teoría sobre la atmósfera de las premisas, explica la tendencia al error. Berg y Benny formularon los principios de este efecto. Ay, no se da la hoja, vale. Que son, teniendo en cuenta la cantidad universal particular y la cualidad afirmativa negativa. Pues bien, dijeron que cuando las premisas tienen al menos una premisa particular, la conclusión es particular. En el caso contrario, universal. Y cuando es negativa, la conclusión es negativa y en el caso contrario, afirmativa. Por lo tanto, dice que hay un principio de prudencia por el que se supone que las conclusiones universales son menos prudentes que las particulares. Claro, las universales cojo a todos. Algunos, ahí es más prudente elegir alguna particular, una conclusión particular. Es eso, la cantidad, hablamos estructuralmente de la estructura, de la forma y el tipo de silogismo, ¿no? Pues bien, modelos basados en la interpretación de las premisas. Chapman dice que el efecto atmósfera podía ser una ilusión de irracionalidad. Hicieron experimentos por la inferencia probabilística, lo explican, la interpretación de las premisas, los resultados, este efecto atmósfera, por la inferencia probabilística, que es que los sujetos tienen una regla errónea, ¿no? Esta regla errónea hace que consideren que las entidades que comparten unas propiedades tendrán mayor probabilidad de compartir más otras. Algunos A son B, algunos peces son carnívoros. B, algunos C son B, algunas plantas son carnívoras. Luego, en consecuencia, algunas plantas son peces. ¿No? Ahí está implicando, digamos, así entiendo yo la explicación de este principio de inferencia probabilística. Si, como lo hemos dotado de contenido, eso era lo mismo que antes. A son B, C son B, algunos, particular. ¿Vale? No todo, no universal. Pues es lo que quiere decir. Ahora va la hipótesis, lo mismo. Estos señores decían que había una conversión ilícita, es decir, un error al interpretar la universal afirmativa y de la particular negativa. Y no hablaban del efecto atmósfera, hablaban de conversión ilícita. Ocurre cuando se interpreta que la premisa afirmativa todos A son B es equivalente a todos los B son A. Les damos la vuelta. Entonces, convierten ilícitamente, hacen esta conversión ilícitamente. O en la premisa particular negativa. Algunos A no son B, es equivalente a algunos B no son A. Universal negativo y es lícita, o sea, claro, ¿para cuándo es lícita? Universal negativa, ninguna A es B, por lo tanto ningún B es A, esa es lícita, esa es buena. Es una conversión lícita. La particular afirmativa también, aunque le des contenido.
pero la universal afirmativa y la particular negativa son ilícitas. Ejemplos de contenido. Todos los hombres son seres mortales. No es equivalente a todos los seres mortales son hombres. Hay perros, gatos y demás. Otra. Algunos hombres no son deportistas. No. No es equivalente a algunos deportistas son ilícitas. La universal afirmativa y la particular negativa son ilícitas. La particular negativa, la universal negativa, ningún ser inmortal es lícita y la particular afirmativa. ¿Ves? Por decirlo eso. Vale. Modelo de Reblis. Seguimos hablando de explicar los fallos del razonamiento silogístico categórico. Intenta explicar los fallos que cometen los sujetos a comprobar la veracidad de una conclusión obtenida de unas premisas. Y está basada en la conversión de las premisas en todos los silogismos. Todos los hombres son mortales, todos los creyentes son hombres. Conclusión, todos los creyentes son mortales. Está basada en la conversión de las premisas. Pues según este modelo, codificamos las premisas, todos los hombres son mortales y todos los creyentes son mortales. Lo representamos, se codifican, el sujeto se representa las dos premisas que hemos dicho y sus conversiones. Se elabora una representación compuesta de las dos premisas y pasamos a codificar la conclusión. Todos los creyentes son mortales, realizando un silogismo inválido, porque hemos dicho la universal afirmativa. Se da un proceso de comparación entre la representación conjunta de las premisas y de las conclusiones. Si ambas son congruentes, lo aceptamos como válido. Si son incongruentes, comparamos la representación con sus versiones originales hasta encontrar un argumento válido. Si llegado a este punto no se obtiene un argumento válido, se supera el tiempo, pues volver, o bien con un modelo para la selección aleatoria, es decir, el sujeto responde cualquier cosa, o con un modelo de rasgos, de cantidad y calidad, cuya predicción casi son las mismas que el efecto atmósfera. Sí, para la representación sin conversión. Es un poco de risa, pero es decir, van a estar investigando los fallos. Uno los va a llamar atmósfera, otro se va a decir en el contenido, otro la inferencia probabilística. Modelo de Reblis. El contenido temático puede facilitar el razonamiento silogístico. Antes lo llamamos contenido, ahora lo llama el contenido temático, ¿vale? Por el proceso de conversión ilícita se puede bloquear cuando el contenido da lugar a premisas que entran en conflicto con el conocimiento del sujeto. Todos los gatos son felinos, por ejemplo. ¿Todos los felinos son gatos? No podemos llegar a esa conclusión. Porque hay tigres, etcétera, ¿no? O sea, depende del conocimiento del sujeto, es el que dice, no, esta conclusión no es válida. Y claro, según Revlin, fíjate, descubrió la pólvora, el razonamiento silogístico con contenido es mejor que el abstracto. Porque el efecto del contenido de las creencias, aunque la conversión no altere la validez. O sea, podemos decir, por tanto, que siempre hay efecto del contenido. Es lo que decía Revlin. Hay un efecto del contenido. No le puedes dar, si me lo das abstracto, es que no. Todos los datos son ahí cabe todo, no puede ser, tienes que darle un contenido. También el efecto del contenido se conoce como sesgo de creencias. El contenido familiar, decía Wilkins, que facilita el rendimiento, pero disminuye cuando el contenido entraba en conflicto con la estructura lógica. Encontraron argumentos válidos, pero eran físicas falsas empíricamente, es decir, la estructura lógica no entraba en la estructura lógica. Argumentos. Vale. Los resultados de experimentos dice que un sujeto considera un argumento válido si está de acuerdo con la conclusión. Falso si no está de acuerdo.
y los sujetos aceptaban más las conclusiones creíbles que las increíbles, independiente de que lógicamente tuvieran validez. Que no, pues, de verdad que es que no... para explicar esta interacción, validez y credibilidad, pusieron dos modelos. Modelos de escrutinio selectivo, es decir, ¿qué hace el sujeto? Para explicar ese proceso que tiene el sujeto en su cabeza, para decir, esto es válido, esto es inválido, ¿me lo creo o no me lo creo? Los sujetos se centran primero en la conclusión del argumento, y si esto es coherente con su sistema de creencias, la aceptan sin más. La conclusión es creíble, los sujetos no se molestan en hacer un análisis lógico. Si es increíble, entonces sí, vamos a las premisas a ver qué decían las premisas. Modelo de escrutinio selectivo, seguimos. Decía que cómo hacen los sujetos, está viendo aquí. Solo conclusión, los sujetos miran, durante la resolución del silogismo, solo mencionan la conclusión. De la conclusión a las premisas y de las premisas a la conclusión. Pues bien, los sujetos que consideraban solo la conclusión, o primero la conclusión, luego las premisas, son los que tenían más tendencia a responder de acuerdo con la credibilidad de la conclusión. Si me la creo, es válido. No la construcción. Explica, está muy bien porque este modelo, porque explica la interacción entre validez lógica y credibilidad, pero no explica el efecto de la lógica sobre las propias conclusiones. ¿Por qué el sesgo de creencias se sigue manifestando de forma más pronunciada en estos sujetos? Tiene que generar sus propias conclusiones y, por lo tanto, no hace falta un escrutinio, tiene que generar las conclusiones. Vale, y el B, decíamos, no, este modelo dice, es que el sujeto interpreta incorrectamente la necesidad lógica de eso que le hemos planteado. Eso se llama modelo de interpretación incorrecta de la necesidad lógica. Pues se basa en una mala interpretación del concepto de necesidad. En realidad los sujetos no entienden la necesidad lógica. Es decir, cuando hay un argumento con conclusiones posibles pero no necesarias, desde el sentido lógico, los sujetos responden de acuerdo a la credibilidad, lo que se creen de esas conclusiones. Por lo tanto, tenemos silogismo inválido, determinado o indeterminado. El inválido indeterminado daría lugar a conclusiones posibles pero no necesarias y los sujetos se encontrarían influidos por la credibilidad en vez de la regla. A ver qué ejemplo tenemos. Todos los animales son seres vivos, todos los A son B. Todos los C son B, todos los perros son seres vivos, luego todos los perros son animales. ¿Es inválido? Vale, no, es inválido indeterminado. Indeterminado, ¿y por qué indeterminado? Vamos a ver el determinado. Todos los cobardes son seres vivos, joder. Todos los seres vivos son reactivos, luego ningún ningún ser reactivo es cobarde. Yo también cometo errores. Ya que están explicando los errores que expliquen el mío. Se refiere a eso, hay una interpretación incorrecta de la necesidad lógica, ¿no? Por lo tanto, hay una conclusión que puede ser necesaria, pero desde el punto de vista lógico, ¿no? Los sujetos responden si son creíbles para ellos, ¿no? Si es algo necesario o no. Entonces, por eso dice que es inválido, porque habrá cosas que no hay necesarios. O sea, indeterminado y determinado. No se sigue, daría lugar a conclusiones posibles, pero no necesarias. Y el determinado es que no se sigue ninguna conclusión y la credibilidad no tiene influencia. Bueno, vamos a ver. Ahora ya pasamos a otro modelo que habla de las convenciones lingüísticas. Los errores se deben a la interpretación que el sujeto hace, ¿no? No por la conversión, sino por cómo interpreta los cuantificadores, el universal, el particular, etcétera, de acuerdo con la lógica de las convenciones lingüísticas y no con el significado propio de la lógica. Y los sujetos interpretan ninguno como exclusión, algunos como intersección, todos como identidad. ¿Vale?
La interpretación de alguno como todos y de algunos no como ninguno es psicológicamente inútil. Alguno no es todos y algunos no es ninguno. Vale. La máxima conversacional de cantidad de Grace explica los errores en la interpretación de los cuantificadores particulares, no universales, particulares. Ah, sí, la máxima conversacional de cantidad se refiere que en una conversación tiene que ser lo más informativa respecto al diálogo, nunca más de lo necesario, etcétera. Por eso decía que no aceptaríamos una alternancia o que el sujeto cambiara entre un enunciado universal y uno particular. Un enunciado universal implica su enunciado subalterno, es decir, todos los hombres son mortales, incluso algunos. O sea, conlleva ya el particular, ¿no? Algunos hombres son mortales, ¿no? Pero los sujetos interpretan que los cuantificadores universales no implican a los particulares, porque según la máxima de cantidad sería poco informativo decir algunos y puedo decir todos. Ahora se entiende un poco más, ¿no? Pues bien, según esa máxima conversacional de cantidad, tenemos que transmitir la mayor cantidad de información posible, no ocultar información deliberadamente. Aquí, en algunos, estaríamos transgrediendo esta máxima, estás ocultando a algunos si son todos, cuando se sabe que todo es más verdadero que alguno. Vale. Aquí estos investigadores dijeron, bueno, pero esta interpretación de los cuantificadores se dice por la conversación, no por la lógica. Ahora estamos sacándolo, sí. En una conversación tienes que ir a dar toda la información posible, pero no para la lógica, ¿no? Aquí, pues estas perspectivas teóricas defienden racionalidad desde modelo de convenciones lingüísticas, porque las reglas del lenguaje dan una lógica intuitiva o natural, ¿no? Pero no hay datos experimentales que apoyen estas convenciones, según que sean la fuente principal de errores. Aquí vamos a ver una serie de teorías que se basan en esto mismo, pero lo vamos a representar con círculos de Euler. Círculos de Euler, que van, ¿sabes? Entonces, aquí vamos a ver que aparecen todas, ¿no? Universal afirmativa, tenemos dos círculos, o A dentro de B, o A y B exactamente concéntricos. Universal negativa, los dos círculos separados, solo hay uno. Particular afirmativa, hay cuatro. Puede estar así con una intersección, puede estar A dentro de B, puede estar también algunos A son B, puede ser algunos hasta todos, y algunos B dentro de A. Y la particular negativa, algunos A no son B. ¿Vale? Separados, o algunos A están aquí, que es más grande que B, pues no son B, no corresponden a B. Entonces, hacían que los sujetos consideraran todas las posibles formas de combinar A y B, C o lo que sea, ¿no? Las premisas, lo mismo, las mismas premisas, las dos premisas y una conclusión, ¿no? Un argumento es válido cuando la conclusión es verdadera en todos los diagramas que representa todas las posibles combinaciones. El problema es que es bastante costoso porque tienes que estar haciendo muchos círculos para muchas combinaciones posibles. El modelo de Erikson también está basada en los círculos de Euler. Aquí lo hace por tres etapas. Etapa de interpretación de las premisas, incluye el contenido. Etapa de combinación, se asume que el sujeto no hace un examen exhaustivo de todas las combinaciones. Finalmente se selecciona una etiqueta verbal, que es la descripción obtenida en la etapa de combinación. Los errores del proceso pueden ocurrir en cualquiera de las etapas y también el efecto atmósfera. El problema de esta perspectiva, el número es tan extenso, son muy costosos, poco económicos. De formas distintas que se pueden combinar los diagramas, ¿vale? Modelo de cadena transitiva de Guyot y Stenberg, también círculos de Euler, pero vale, sí.
es libre de errores porque es una representación exhaustiva. Todos. Y lo mismo, proceso de combinación, se interpretan las premisas, se van integrando en una cadena transitiva, que son los enlaces entre el primero y el último término de las premisas a través del término medio. No nos salimos de ahí. Dos premisas y una conclusión. Los errores comete la gente. Representado con círculos de Euler, con los distintos, con el contenido. En la etapa de comparación se elige una conclusión concordante y bueno, se pueden producir errores de falta de consideración de alguna conclusión concordante con las premisas y con el efecto atmósfera. Más importante es el efecto atmósfera, ¿no? La forma o sea, lo que me dicen los todos me lleva a todos, los afirmativos me lleva a afirmativos. Recibieron críticas también, la mía ya la tenéis ahí, la vamos a apuntar aquí. Me parece un poco absurdo. Evaluar los errores, tanto. Está tan lento esto. Diagramas de Venn, círculos de Euler, diagramas de Venn. Muy parecido. Los diagramas de Venn eran todos juntos. No me acuerdo cómo era exactamente, pero sí, los círculos de Euler son varios y los diagramas y el diagrama de Venn va con dos círculos. Un poco como lo estudiamos también en análisis de datos, un poco para ver la intersección, etcétera, ¿no? Lo que se comparte, ¿no? Pero no tiene mucho más allá, ¿no? Decíamos Nebel, el sombrear cada zona de que no hay miembros, que está vacía, cuando el enunciado de categoría es universal afirmativa, y representamos con una X las zonas en las que existe al menos un elemento cuando el enunciado categórico es particular, afirmativo y negativo. ¿Cómo se lo pasa? Vas a perdonar, ¿eh? Pero hay otras cosas de la psicología que empezamos a analizar, ¿no? Vamos, digo yo, que buscamos la practicidad de esto que tenemos aquí, se llama psicología. Diagramas de Venn. Vale, sí, esto es interesante. El modelo de Nebel dice que con diagramas de Venn y unas reglas para combinar cadenas que luego se comparan, pretende acomodar los silogismos al marco general para la solución de problemas de Nebel. Esto sí me parece interesante. ¿Por qué? Porque el razonamiento silogístico, en términos generales, es un proceso de búsqueda a través del espacio del problema que se representa como en los diagramas de Venn. Sin embargo, no se hacen predicciones sobre los errores ni se aportan datos empíricos que apoyen la variabilidad del modelo. Bueno, un fallo. Vale, y luego ya pasamos al modelo de los modelos mentales. ¿Ves? Todos uno va un poco encadenado en otro, ¿no? Vale, el propio Siemens dice que es probable que la utilización de los diagramas solo ocurra en sujetos expertos. Claro, no todos los participantes en los experimentos saben utilizar los diagramas de Venn, no los conocen, tienen que ser expertos. Por eso dice que y que una representación en línea de los modelos mentales es preferible y más acorde con la... Vale. Modelo de los modelos mentales. Dice que el razonamiento se produce en 3 etapas. Me encuentro las 2 premisas y una solución y una conclusión, ¿no? Pues, ¿qué hago? Primera etapa, interpretación y representación inicial de las premisas en que el sujeto utiliza conocimiento del lenguaje y del mundo, claro, y su conocimiento del mundo en general, y construye un modelo mental de aquello que viene descrito en la premisas. Todos los felinos todos los gatos son, bueno, yo qué sé, todos los médicos son hombres prudentes. Todos los médicos, o sea, etcétera. Hago las premisas. Segunda etapa, combino las representaciones anteriores para generar una descripción sencilla, lo más sencilla posible de los modelos construidos. Que tiene que enunciar algo que no está explícito en las premisas. Y es la conclusión tentativa. Tercera etapa. El sujeto busca modelos mentales alternativos de las premisas. Modelos mentales es el modelo que el sujeto se hace en su cabeza. Ya veréis que lo dice, que cuantos más modelos mentales tenga que hacer el sujeto, más errores cometerá. ¿Por qué? Porque en la memoria de trabajo sabemos que podemos trabajar con muy pocos elementos. No me vas a meter ahí médicos, gatos,
personas razonables que no fuman, etcétera. Me hago un lío y no sé llegar a ninguna conclusión. Entonces, ¿veis? Lo tenemos en el silogismo categórico. También actuará los modelos mentales en el silogismo transitivo. ¿Vale? También tiene cosas que contar. Bueno, esto ya son detalles que si queréis os lo cuento un poco, pero dice, en la tercera etapa, en la búsqueda de contraejemplos, está el aspecto deductivo del razonamiento. La dificultad, ¿por qué? Cantidad de procesamiento y los errores vienen explicados por las limitaciones en la memoria de trabajo cuando no tiene capacidad suficiente. Mayor número de errores mentales necesarios para llegar a una conclusión válida, más difícil será el problema, más probabilidad de errores. Es lo que digo. Va de eso, modelos mentales, más representaciones, modelos que me tenga que hacer yo en la mente. Y bueno, aquí dice cómo lo representan. Símbolos que representan miembros representativos de un conjunto. Pues todos los A son B, A es un miembro representativo del conjunto A minúscula, el conjunto A y B minúscula es un miembro del conjunto B minúscula. Vale. Estamos en detalle ya. Cuando un miembro del conjunto se encuentra representado dentro de un corchete, quiere decir que el conjunto se encuentra exhaustivamente representado. ¡Cachis! Yo que no lo sabía eso, he llegado a los 59 años, yo no sé. Tengo un problema en los genes. Entonces, los modelos mentales se representan, quieren hacerse ver, es una fórmula cuasi matemática para decir cómo razonamos o nos equivocamos. Es gracioso, cuando lo traduje a PDF me cambió todos los cuadros. Bueno, los movió ligeramente. Bueno. Si hay corchetes, está exhaustivamente representado. Si no hay corchetes, no. Yo eso no creo que les pregunten eso. Vale. Pues bien, lo mismo que hemos dicho, el modelo de los modelos mentales explica la dificultad de los silogismos y los errores por el número de modelos mentales y por el tipo de figura. El número de modelos mentales, cuando mayor sea el número de modelos mentales, más difícil será el problema y mayor probabilidad de error. Tipo de figura. La figura que decíamos al principio, ¿vale? Figura A, B, A. C, B, C, A, C. O sea, las cuatro figuras que dijimos, estas son válidas. ¿Vale? Lo pusimos ahí un poco de contenido. Pues esa figura también determina la dificultad del problema y la probabilidad de una conclusión de tipo CA o al revés, AC. Esto se debe a que las conclusiones se leen en el modelo mental en la misma dirección en la que se han presentado. Bueno, cuando estos no están en la misma dirección, hace falta una operación que invierta el orden. Es decir, tú dices, todos los A son no sé qué, todos los B no son no sé cuánto, indica otra dirección. Antes ibas para la derecha y ahora vas para la izquierda. ¿Entiendes? Esa dirección también lo veremos en el transitivo. Cuando hay el tipo de figura, también la figura 2 es más difícil que la anterior, ya que no requiere una intervención espacial de la segunda premisa. La figura 3 es la más difícil, dado que requiere convertir. A ver dónde tenemos estas figuras. No lo sé. Yo imagino que son las primeras que venían en el tema. Figura 1, figura 2, figura 3. Claro, es más difícil la 3 porque la B, todos los B son A, todos los B son C y luego relacionamos C con A. Fíjense si se orden. Vale. Pues bien, fuentes de error, las creencias que pueden influir en la interpretación. Si el contenido influye sobre la construcción de los modelos mentales, estaría razonando, sí, pero con modelos mal interpretados. Puede acortar el proceso de búsqueda de modelos alternativos si esa conclusión tentativa es compatible con el sistema de creencias, aunque sea inválida. También puede ocurrir que el sujeto busque un modelo mental alternativo cuando la conclusión fue contraria a su modelo de creencias, su sistema de creencias.
Entonces, el efecto del contenido está influyendo en el aspecto propiamente deductivo de la teoría, es decir, la búsqueda de contraejemplos. En la tercera fase, si no estoy de acuerdo, tengo que buscar un contraejemplo. Pues mi sistema de creencias me dice esto no es correcto. Decían que no debería de influir en los silogismos con un solo modelo, pero sí. Oakling, Johnson, Lady Graham dicen que el contenido influye sobre los silogismos de un solo modelo, que una conclusión, modelo mental, ¿no? Que una conclusión increíble también podría actuar de filtro en el proceso de evaluación, haciendo que los sujetos la sustituyan por una conclusión creíble o que respondan que no hay conclusión. Bueno, ¿qué le pasa a la teoría de los modelos mentales? Teoría general de razonamiento que da la ventaja de explicarlo bajo un único marco teórico, tanto el proceso como los errores en el razonamiento. Tiene problemas, como todo el mundo. No llega a fin de mes, ¿no? A ver. La crítica fundamental es que se basa en la semántica, significado de las palabras, pero no explica cómo se vincula el conocimiento almacenado con la construcción de modelos mentales en la memoria de trabajo. No dice cómo se construyen los modelos mentales, ni el orden en la construcción de las secuencias de la interpretación, ni se compromete con el tipo de representación. No dice si es una representación por proposiciones o por imágenes. Ya veremos ahí un poco. No se compromete más adelante. Razonamiento por imágenes o por proposición. ¡Chan! ¡Chan! Razonamiento transitivo. Silogismo transitivo. Es decir, silogismo lineal. Ahí. Luis es mayor que. La cuchara está delante de. O sea, es un silogismo de transición. Puede ser mayor, puede ser menor, o lo mismo, negativo, afirmativo. Son silogismos con dos premisas en las que se relacionan tres términos en función de una propiedad de transición y una conclusión que establece la relación en términos no adyacentes. Luis es mayor que Juan, Juan es mayor que Pedro, por lo tanto, Luis es mayor que Pedro. Hay 8 estructuras básicas para representar un silogismo transitivo. A mayor que B, B mayor que C, por lo tanto, A mayor que C, ¿no? Se conecta lo que no está conectado, ¿no? Pues aquí tenemos 8. Menor que A, pues ahora veremos. También podemos hacer relaciones negativas y hay 32 pares de premisas porque hay 8 afirmativas, 8 con la primera negativa, con la segunda negativa o con ambas negativas. Si sumar sabemos todo, ¿no? Vale. Sí, la tarea es decir, ¿cuál es mayor? ¿Cuál es menor? Juan es mayor que Pedro. Pedro es mayor. ¿Quién es mayor? Pues, depende cómo te lo pongan, te lo van a complicar un poco. Ya verás, a ver cómo nos lo complican. Vale, sí. Aquí viene a decir que polémica en cómo nos representamos las premisas. Cuando habla de representación no es una obra de teatro, es cómo el sujeto dentro de su cabeza, modelo mental también es un poco similar, ¿no? Algunos sujetos formaron un diagrama mental en las premisas representando imágenes mentales y otros proposicionalmente, verbal, en palabras. Y esa es la diferencia. Eso lo vamos a ver también más adelante en esta y tenemos un modelo operacional de Hunter que habla de los aspectos de las operaciones que tiene que hacer el sujeto, qué operaciones tiene que hacer. Si no, me lo complicas un poco, o convertir y reordenar las premisas, son las dos. Cuando porque ahí es la misma relación, Luis es mayor que Juan, Juan es mayor que Pedro, en consecuencia Luis es mayor que Pedro, pero si no tiene, me dice Pedro, en vez de decirme Juan es mayor que Pedro, me dice Pedro es menor que Juan. ¿Vale? Entonces, el sujeto tiene que hacer algo, tiene que, operaciones o modelo operacional, unas operaciones, conversión y reordenación. Lo que dificulta la solución, aumenta el tiempo de respuesta, es más fácil la conversión que la reordenación. Ya os lo voy diciendo. Aquí vienen un poco las operaciones que hay que hacer con estas. A mayor que B. A ver, le pongo un poco más mayor.
A mayor que B, B mayor que C, no se requiere ningún... Vale, sí, es seguida, es la normal. La siguiente, A mayor que B, C menor que B. Ya requiere conversión. B mayor que A, C, B menor que A, C menor que B. Requiere reordenación. Ay, perdón. ¿Cómo se dice esto? Y la otra, B menor que A y B mayor que C, este requiere conversión y reordenación. Tienes que colocarlos todos en el mismo sentido, porque no tenemos la cabeza para hacer esas cosas. Vale, ahora lo tengo. Vale. Pero, ¿qué pasaba? Pues que el operacional, los resultados experimentales no apoyaban las predicciones del modelo. ¿Ves? Seguimos con Johnson-Leir. Encontraron que los silogismos transitivos también se daba el efecto de figura. Se favorece una tipo de conclusión, al igual que en los silogismos categóricos. El tipo de figura favorecía la conclusión AC o CA. La dificultad, cómo integramos la información en función del tipo de figura, del orden de los términos, etcétera, ¿no? Vale. Y volvemos a hablar del modelo basado, perdón, todavía no, modelo basado en imágenes mentales. De Soto, London y Handel dicen que esa solución de un silogismo requiere combinar la interpretación de las premisas con una representación unitaria espacial, una imagen. Pues tiene que verlo, ¿no? El modelo de la imagen mental que proponen está basado en la elaboración e interpretación de la imagen del contenido de las premisas y la dificultad depende del tipo de términos relacionados. Dificultad en la elaboración de la representación espacial correspondiente a la serie de... Sí, cómo los colocamos. Ten en cuenta que es mayor, menor, o sea, tenemos que ponerlos en una relación espacial. Esto va así, etcétera, ¿no? Entonces, estos dicen que tenemos el principio de preferencia direccional, sí. Los occidentales, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, tenemos esa preferencia direccional, ¿no? Principio de anclaje de los extremos. Hostia, cuando se me dicen, me anclan, dicen, vale, el más grande y el más pequeño, los extremos los tengo claros, los tengo anclados, ¿no? Por lo tanto, las premisas más fáciles sean que procedan de uno de los términos extremos de la serie al término medio. A es mejor que B, C es mejor que C es peor que B. Es más fácil, ¿no? Que al revés. B es peor que A y B es mejor que C. Ahí ya no me ancla el término medio, pero si un extremo está anclado, pues sé tomar la dirección. Eso, la preferencia direccional cultural, la cultura occidental. Estamos llegando a las 63. Vamos por la 48. Oye, pues le hemos dado caña, ¿eh? Vamos, voy aquí apretando el acelerador y no habéis ni rebutido. Nadie se ha mareado ni nada, ¿de verdad? Nada, ¿no? Yo traía una ciudadana. Me costó, ¿eh? Me costó. Tuve que hacer... Hice un ensayo esta mañana en mi casa. Con la cámara y todo. Dije, no, aquí hay... Venga. Voy a llevarles algo para jugar. A mi de la clase hago un juego malabar o algo, ¿no? De verdad, es que la neurona, si se aburre, es que no aprende. Hay que darle un poquillo de vidilla y de vez en cuando sacarle de los pantanos donde las metemos. Esta es un poco pantanosa, ¿eh? Vale, seguimos. Pues con estos dos principios de la preferencia direccional y de anclaje de los extremos, estábamos diciendo, a ver, los sujetos construyen un eje mental. Aquí ya no es un modelo mental, es un eje. Es un eje mental marcado por la preferencia direccional y colocamos los tres términos y obtenemos la solución mediante la lectura de esta representación espacial. Los resultados muestran que la construcción de esas disposiciones espaciales se ajusta a las preferencias culturales. Escritura, lectura, pero el principio de anclaje no siempre se cumple. ¿Cómo pues se interpreta eso? Pues parece que el principio de anclaje solo influye en la segunda premisa y el principio no influye sobre la primera premisa.
Seguimos. Razonamiento silogístico transitivo. Modelo lingüístico. ¿Qué dice este modelo? Esa inferencia transitiva se basa no en imágenes, en proposiciones lingüísticas, en las palabras, no por imágenes. Por eso, la dificultad de los problemas se debe a factores lingüísticos que influyen sobre la comprensión de las premisas. Postula 3 principios generales. Principio marcado léxico. A ver cómo entendemos esto, porque imaginaros que el adjetivo mejor que es un adjetivo no marcado. Sin embargo, el adjetivo peor que contiene un adjetivo marcado que hace que los términos A y B se sitúen hacia un extremo de la escala. Eso es una premisa semánticamente más compleja y difícil de procesar. Por ejemplo, otros adjetivos son neutros con respecto a la magnitud de la escala, pero el peor que se supone que todos son malos, están marcados. Está marcada. El principio de marcado léxico. ¿Entendemos, no? Más o menos. Sí, si lo leéis, viene a decir eso. Y luego, principio de primacía de las relaciones funcionales. Funcionales, sujeto-verbo. Primacía, priman las relaciones funcionales, es decir, sujeto-predicado, ¿no? La forma resumida. Si María es mejor que Ana, la mejor, ¿quién es? María. Sujeto-verbo, no comparaciones, ¿no? Comprendemos y representamos que María es mejor y no el grado que es mejor que Ana. La mejor es María, de todas, María es mejor que Ana. Ana es no sé qué, María es la mejor. ¿Vale? En la construcción de esta representación, esta proposición verbal, la información del predicado es prioritaria a la información comparativa. Sí, el sujeto se queda con sujeto-verbo. Mejor es María. En este caso se pierde el término medio, haciendo que el problema sea más difícil y se debe recuperar el término medio para realizar la inferencia. María es mejor que Juana. Vale, sí, ahora el ejemplo aquí que viene es con premisas negativas, ¿no? A no es tan malo como B no es tan malo como C, y haría la representación de que B es peor y B es menos malo. Todos son peores, pero el menos malo, el mejor es peor, B es peor, B es menos malo. Y principio de congruencia. Si esas relaciones funcionales están bien representadas, es congruente con la pregunta que me han formulado. O sea, ¿quién es más? ¿Cuál es el mejor? O sea, depende de la congruencia. Si me hacen la pregunta, A es mejor que B es mejor que C, es más fácil cuando te preguntan ¿cuál es mejor? Pues imagínate que te dicen, no, ¿cuál es peor? O sea, ¿quién es congruente con la pregunta? La pregunta es congruente con las proposiciones que te están haciendo o no. Las proposiciones van en quién es mejor, y la pregunta es totalmente incongruente, te preguntan lo contrario, es más difícil. Si hay congruentes, sí es más fácil, pero si es al contrario, es más difícil. Pues bien, ese principio de congruencia se relaciona con el tipo de búsqueda que tengo que realizar en la memoria y la dificultad que me impone, impuesta por el almacenamiento de la información. Comprensión de las premisas. Los principios de primacía de las relaciones funcionales y del marcado léxico aluden a la comprensión de las premisas. Vale. Luego ha habido polémica entre los modelos lingüísticos y los modelos de imagen. En las relaciones afirmativas, los dos hacen la misma predicción, pero por razones distintas. En las premisas negativas, esa confrontación entre los dos modelos ya es más evidente. Los datos apoyan el modelo lingüístico, el proposicional. Clark dice que en el modelo espacial las premisas negativas tenían un equivalente en no sé, claro, es que al final ni hay que explicar. Pues esa controversia entre el modelo visual y la imagen y el proposicional, el modelo mixto de Stenberg, que siempre es un modelo conciliador, que reúne la contribución de los modelos lingüísticos, del modelo espacial, en la explicación del razonamiento con series de 3 temas, A, B y C. ¿Lo veis? No nos hemos salido
Yo lo que prometo, lo cumplo. Hemos avanzado 1 metro. Pues bien, primero dices el modelo de Steinberg mixto, que el procesamiento de la información lingüística contenida en las premisas es antes, precede a la representación espacial. Las dos representaciones, la espacial y la lingüística, se encuentran disponibles en la ejecución del proceso de búsqueda y recuperación de la información. Pues bien, para explicar los niveles de dificultad de estos problemas, este modelo mixto integra los aspectos del modelo lingüístico que estaban relacionados con los adjetivos marcados que vimos antes, en la etapa de codificación, el modelo de la imagen con la construcción de la disposición espacial, en los que ordenamos los términos en la dirección no preferida, y cuando la segunda premisa es de igualdad negada, no son iguales, se propone un proceso de búsqueda del término medio y la codificación de esta premisa como el término medio. Bueno, se encuentra en la segunda premisa la lectura de las respuestas inmediata. Bueno, qué cosas. Pues yo igual me voy al interpretarlo. Por razonar en alto. Vale. Los datos experimentales sobre los tiempos de solución de los silogismos transitivos se ajustan mejor al modelo mixto propuesto por el modelo de imagen o lingüística. Fíjate, los datos experimentales dicen un poco de aquí y un poco de allá. Es que no puedes ese. Yo solo imágenes, yo solo palabras. Joder, que aquí vivimos todos, ¿no? Perdón, ¿qué hora es? 3 minutos. Nos faltan 6. Bueno, no está. Pues sí, los sujetos desarrollan distintas hiperdacias. Además, los sujetos somos únicos, somos diferentes todos. Estamos afectados por las diferencias individuales. Al final, el sentido común se tiene que imponer, por razones o por razones. Perdón. Pues bien, la teoría de los modelos mentales vuelve a aparecer aquí con el relacionamiento silogístico tránsito, y aunque no se compromete con un tipo de representación o espacial o del lenguaje, dice que esta polémica, que es infructuosa, de no participar, ¿no? Esta teoría de los modelos mentales se centra en el análisis del proceso de inferencia, independientemente que sea una representación espacial o proposicional, ¿vale? La construcción de un modelo mental de las premisas refleja la estructura de la exposición espacial de los términos, y esto no tenemos que identificarlo con una imagen concreta. Los sujetos construimos un modelo mental de la situación de las premisas basándonos en el conocimiento del significado y los términos relacionales de los relaciones. Específicamente en las premisas. Vale. Pues bien, ¿qué predice? Que la dificultad de los problemas depende del número de modelos mentales. Lo mismo que dijimos. Está repetido. Eso ahorra. Es un ahorro cognitivo para el examen. Los modelos mentales dice que el número de modelos mentales que vamos a construir predice que el sujeto tenga dificultades. En los problemas de 3 términos, la variabilidad y el número de modelos mentales no se dividen del hasta una conclusión. Claro, solo me tengo que hacer un modelo, son los que tienen una conclusión válida. ¿Y esto qué hicieron? Hicieron un problema desde 5 términos que se pueden generar silogismos transitivos con más de un modelo mental. Yo creo que lo había escrito. Era como, la cuchara está delante del tenedor. El tenedor, la cucharilla del café está a la izquierda de la taza. B se encuentra a la derecha de A, ¿vale? Nombre. C se encuentra a la izquierda de B. D se encuentra delante de C. ¿Cuál es la relación entre D y E? Parece como un... ¿Quién mató al... mató a... el mayordomo? Daría lugar a 2 modelos mentales, uno que une todos estos y otro que dice que une la D con la E, o la E. D se encuentra a la izquierda de E. Pues bien, vamos a dejarlo porque se pone, ahora seguro que vamos a tener que venir otro profesor, y yo total, ya yo creo... Ya está. Hemos llegado, tú, lo estoy grabando.